Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Terminada ya la época de la Pascua y la fiesta de Pentecostés, entramos de nuevo al tiempo ordinario que había quedado en la 9ª semana, y ahora entonces seguimos con este tiempo de acompañar la vida pública de Jesús. Concretamente en estos días vamos a ir escuchando algunas explicaciones del Sermón de la Montaña, del capítulo 5 y otros capítulos de San Mateo. Hoy Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Es muy importante tomar en cuenta este evangelio a la luz del gran regalo de Pentecostés, es decir, gracias al Espíritu Santo, la Iglesia está llamada a ser sal y luz del mundo. El ejemplo de la sal sirve no solo para darle sabor a la comida, o sea, para darle sabor al mundo, un sabor de espiritualidad, un sabor de bondad, de vivir de acuerdo a la ley natural, es decir, a tener una ley moral que sea conforme a la voluntad de Dios, sino que estamos llamados a dar un sabor especial en el mundo, un sabor sobrenatural. Ese sabor es conocido como sabiduría. En realidad, la sabiduría y el sabor, el saborear, tienen la misma raíz. Los cristianos estamos llamados entonces a ser el sabor de Dios en medio de este mundo. Y eso se consigue con sabiduría. Hoy en día hace mucha falta poder explicar y enseñar la sabiduría cristiana en el mundo, porque las teorías que se están manejando, especialmente entre la juventud, son ideológicas, son satánicas, son anti-evangélicas y anti el decálogo. Entonces, ante esta ola anticristiana que estamos viendo en el mundo, con pensamientos tan oscuros, tan mentirosos, tan falaces, tan sofistas, los cristianos tenemos que volver a enseñar la sabiduría de la Iglesia, la sabiduría que está en la doctrina de nuestra fe, la sabiduría bíblica, la sabiduría que es finalmente expresar a Jesús mismo. Hoy en día muchas personas tienen miedo de decir que existe la verdad, para no quedar como dogmáticos, para no quedar como exagerados y para no ir contra la mayoría, contra la corriente, que piensa que cada uno tiene su propia verdad, su propia opinión, su propia manera de ver la vida y de ser feliz. Y sin embargo existe la verdad. En ambientes así, masificados, en ambientes donde no se toma en cuenta que hay una verdad absoluta, hay que decir, sin miedo, sin vergüenza: yo creo en la verdad y creo que Jesús es la verdad. Y no solo eso, Él es el camino, Él es la vida. Sin Jesús no hacemos nada. Y el amor a Cristo hace con que podamos saborear entonces la vida desde la fe, desde la perspectiva de Dios.
Entonces, eso es lo primero que Jesús nos está recalcando. Ser sal de la tierra significa también ser anticorruptos, porque la corrupción se evitaba en la época de Jesús con la sal. Como en esa época no existían los refrigeradores, las comidas se mantenían salándolas. Entonces la sal es signo de una verdad, una doctrina, de una ley, de una palabra que no termina con el tiempo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es la Iglesia, nosotros los cristianos, los encargados de custodiar de que esta verdad no se corrompa. No se puede corromper. Si empezamos a cambiar la ley, la verdad, el catecismo, para atraer más personas al seno de la Iglesia, estamos perdiendo el sabor. Estamos perdiendo esa capacidad que tenemos los cristianos de mantener la verdad de Cristo como la única verdad que conduce a la felicidad, a la salvación, a la redención del hombre. Entonces por eso dice el Señor que si la sal pierde su sabor y también su capacidad de mantener incólume la doctrina de la Iglesia, esa sal no sirve más que para ser echada fuera y pisada por los hombres, como si fuera arena. Es decir, todos aquellos que jueguen con la doctrina de Jesús, que enseñen cosas que están torcidas, que no tienen nada que ver con el Evangelio, con los 10 mandamientos, con la doctrina moral cristiana, van a ser ridiculizados por el mundo que sigue a Satanás y se van a morir de la risa de estos cristianos que solo lo son de apariencia y van a pisotear simplemente esa cobardía de aquellos que no quieran dar testimonio de Jesús. En segundo lugar, el Señor nos invita a ser luz del mundo. Ser luz del mundo significa que aunque seamos poquitos los cristianos, en medio de un mundo que hoy en día está confundido por las tinieblas del padre de la mentira, no importa, porque un poquitito de luz puede vencer la oscuridad de una gran sala oscura. Así como un poquitito de sal le da sabor a toda la comida y un poquitito de levadura puede mejorar la calidad de la masa de harina y transformarla en pan. Entonces también el Señor cuenta con nosotros. Aunque los cristianos seamos pocos, cuando digo cristianos me refiero a aquellos que hacen realmente la voluntad de Dios. Porque es muy fácil decir yo soy católico, yo sigo a Jesús, pero en el fondo me estoy adorando a mí mismo. Estoy poniendo mis intereses, mis caprichos, mis deseos por sobre los de Jesús. No se puede ser cristiano sin amor a la cruz. Si yo no estoy dispuesto a morir a mi ego egoísta, a mi tendencia a ser siempre narcisista, es decir, de hacer lo que a mí me interesa más que lo que Dios quiere, entonces no soy cristiano simplemente. Soy cristiano de apariencia. El verdadero católico, el verdadero discípulo de Jesús, el único que se va a salvar, es aquel que hace la voluntad del Padre. Es aquel que cumple las obras de Dios, como dice el Evangelio de hoy. Porque de nada sirve decir Señor, Señor, si no hacemos la voluntad del Padre. No sirve decir Señor, Señor. No sirve tener buenas intenciones. Simplemente, las buenas intenciones deben estar coronadas por las obras. Por eso, entonces, ser luz del mundo significa nada más y nada menos que conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es mejor decir aún que Dios haga su divina voluntad en nosotros, de tal modo que nuestra voluntad cada vez se vaya disminuyendo para que aumente la gloria de Dios en nuestra vida. Tal como dijo la Santísima Virgen, hágase en mí según su voluntad, según su palabra, y no se haga mi voluntad. Es la única manera de poder ser luz del mundo, porque de otro modo vamos a intentar brillar nosotros con nuestra propia luz, y sin Jesús nada podemos hacer. Pero si le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo
al Señor para que Él nos instrumentalice y haga lo que quiera con nosotros, entonces ahí sí seremos luz del mundo. Dado que, reitero, iluminar significa dar testimonio de las obras de Dios, dejar que Dios obre en nosotros. Por eso Jesús dice que los hombres glorificarán al Padre Dios al ver sus buenas obras realizadas en ustedes. Pidamos entonces en este día en que comenzamos este nuevo tiempo litúrgico con el color verde, que esta gracia sobrenatural y extraordinaria de Pentecostés, que se vive con el color rojo, la podamos mantener en este color nuevo que es representado con el verde en el tiempo ordinario, como una gracia habitual, que tengamos el hábito, la costumbre de querer hacer siempre la voluntad de Dios y de estar completamente enfocados en que se haga la voluntad de Jesús en nuestras vidas y no nuestra voluntad desordenada, muchas veces apegada a intereses mezquinos, a deseos oscuros y desordenados, y que podamos imitar entonces el ejemplo de nuestra Madre Santísima, consagrándole nuestro pobre y pecador corazón, de tal modo que ella haga que se haga cada día más parecido al Sagrado Corazón de Jesús, que vamos a celebrar en este mes de junio de un modo muy especial, porque este año es un año que es muy, muy especial para vivir la fe y la santidad. Especialmente en nuestro oratorio mariano estamos celebrando 50 años de este gran desafío que significa vivir la santidad y tomar en serio este llamado a una vida de entrega y consagración completa a la voluntad de Dios.